Japón firmó oficialmente el acta de rendición el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri. Para el mundo, fue el fin de uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Pero para los generales japoneses, fue solo el comienzo de su guerra personal. Una guerra por la supervivencia, una guerra para limpiar sus nombres, una guerra para el olvido. Quienes habían tenido a millones de soldados bajo su mando justo el día anterior, se convirtieron repentinamente en blanco de investigaciones, acusaciones y venganza. La prensa estadounidense los llamó nazis japoneses. La comunidad internacional exigió justicia por Nankín, por Manila, por las ejecuciones masivas y por los crímenes atroces cometidos contra prisioneros y civiles. ¿Pero ha llegado la justicia? A diferencia de los juicios de Nuremberg en Europa, Asia era un escenario completamente distinto. Estados Unidos tenía un plan, no solo castigar a los criminales, sino también reconstruir Japón como aliado contra el comunismo. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro sombrío. Porque no todos los generales fueron juzgados, no todos fueron ahorcados, algunos se salvaron. Pero ¿quién decidió quién moriría y quién viviría? ¿Cuántos nombres fueron borrados deliberadamente de la lista de acusados? Y a algunos realmente se les permitió irse en silencio a cambio de algo mucho más valioso que sus vidas. En la cima de la maquinaria bélica japonesa se encontraban hombres cuyos nombres aún inspiran temor. Hideki Tojo, Tomoyuki Yamashita, Masaharu Homma, Kenji Doihara, generales del ejército imperial que no solo planearon conquistas, sino que también autorizaron ejecuciones masivas, esclavitud sexual y experimentación humana. Hideki Tojo, ex primer ministro de Japón, fue el cerebro detrás de muchas decisiones militares y políticas. Aprobó el ataque a Pearl Harbor, pero no actuó solo. A su sombra operaba todo un grupo de generales que dirigían los frentes en China, Corea, Filipinas y el sudeste asiático. Sus acciones fueron brutales, despiadadas y, como se demostró posteriormente, planificadas con plena conciencia de las consecuencias. Tomoyuki Yamashita, conocido como el Tigre de Malaya, es famoso por su veloz conquista de Singapur. Pero su nombre también se asocia con la masacre de Manila, donde las fuerzas japonesas masacraron a decenas de miles de civiles. Masaharu Homma, comandante de las fuerzas en Filipinas, fue responsable de la Marcha de la Muerte de Bataan, en la que miles de prisioneros estadounidenses y filipinos murieron de agotamiento, hambre y tortura. Kenji Doihara, el arquitecto silencioso de la expansión japonesa en Manchuria, es considerado por muchos como el estratega de guerra más astuto e influyente de Asia. Estos hombres no eran simples generales. Eran símbolos del poder imperial, fieles seguidores del emperador, tratados como un dios viviente. Para ellos, la guerra era un deber sagrado. ¿Y la derrota? Una humillación que debían superar de alguna manera o con la que debían desangrarse. ¿Pero qué pasó con ellos después de la guerra? ¿Quién murió? ¿Quién sobrevivió? ¿Quién desapareció? Tras la rendición de Japón, el mundo exigió justicia. Los juicios de Nuremberg comenzaron en Europa, donde los líderes nazis fueron juzgados en un tribunal internacional. Asia tendría su equivalente, y así nació el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, también conocido como los Juicios de Tokio. 28 altos mandos militares, políticos y asesores imperiales fueron acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El juicio duró más de 2 años, de 1946 a 1948, y fue uno de los acontecimientos más controvertidos de la posguerra. Pero este proceso no fue tan transparente como podría parecer.
El tribunal estuvo compuesto principalmente por jueces de países aliados, como Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, China, Australia, Canadá e India. Desde el principio, hubo voces que afirmaron que el juicio fue más político que justo. Muchas decisiones se tomaron a puerta cerrada y el asunto más importante fue completamente ignorado. El emperador Hirohito, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y deidad nacional, fue completamente excluido de las acusaciones, a instancias de Estados Unidos. Los estadounidenses creían que mantener al emperador en el trono facilitaría la ocupación y la estabilización del país. Fue un compromiso político que costó mucho. Durante el juicio, no se permitió la publicación de ningún documento que pudiera incriminar directamente a Hirohito. Como resultado, todos los acusados, incluido Hideki Tojo, se vieron obligados a asumir la culpa, protegiendo al emperador como un escudo. Aunque muchos generales fueron condenados a muerte en la horca y otros a cadena perpetua, aún quedan preguntas. ¿Por qué no los juzgaron a todos? ¿Por qué algunos nunca fueron llevados ante la justicia? ¿Y por qué a algunos se les permitió irse en silencio? Hideki Tojo fue el rostro del Japón en tiempos de guerra. Como primer ministro y ministro de guerra, se convirtió en un símbolo del despiadado imperio militar que había arrasado Asia. Supervisó el ataque a Pearl Harbor, la declaración de guerra a Estados Unidos y la expansión de las fuerzas imperialistas hacia China, Corea, Filipinas y el sudeste asiático. Tras la rendición de Japón, Tojo desapareció de la vida pública. Sabía que era el objetivo principal de los aliados. El 11 de septiembre de 1945, justo antes de ser arrestado por la policía militar estadounidense, intentó suicidarse. Se disparó en el pecho, sin éxito, sobrevivió, y los estadounidenses se aseguraron de que no muriera. Tuvo que responder ante los tribunales. Durante el juicio, Tojo aceptó toda la responsabilidad por las acciones de Japón. No intentó defenderse, no las negó ni culpó a otros. Al contrario, intentó proteger al emperador Hirohito, alegando que había actuado por iniciativa propia. Para muchos, esto fue un acto de lealtad. Para otros, parte de un acuerdo para proteger a Japón de una humillación aún mayor. En diciembre de 1948, Tojo fue declarado culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Fue condenado a muerte en la horca. Fue ejecutado el 23 de diciembre de 1948 en la prisión de Sugamo en Tokio. Pero la historia de Tojo no terminó con su muerte. Años después, en círculos de extrema derecha y nacionalistas japoneses, empezó a ser retratado no como un criminal, sino como un patriota que se sacrificó por el bien del emperador. En el santuario Yasukuni, su nombre figura entre los de otros mártires de la guerra. ¿Era un monstruo? ¿Un servidor leal del imperio? ¿O tal vez un chivo expiatorio que asumió toda la culpa para que otros pudieran desaparecer sin dejar rastro? Tomoyuki Yamashita fue uno de los estrategas más talentosos del ejército japonés. Se ganó el apodo de Tigre de Malaya tras su fulgurante conquista del Singapur británico en 1942, una de las mayores derrotas del Imperio británico. En Japón, se convirtió en un símbolo de la victoria, un maestro de la estrategia, un comandante capaz de humillar a una potencia colonial occidental. Pero su leyenda terminó sangrientamente, no en el campo de batalla, sino en el tribunal. Después de la guerra, Yamashita fue capturado por las fuerzas estadounidenses y acusado de crímenes de guerra cometidos por sus tropas durante los combates en Filipinas, en particular durante la masacre de Manila, donde más de 100 civiles fueron asesinados, mujeres, niños y ancianos, baleados, quemados vivos, violados y apuñalados con bayoneta. El problema es que Yamashita no dio esas órdenes.
Su defensa se basó en que, en el momento de la masacre, no tenía control real sobre las acciones de sus unidades, que operaban caóticamente, aisladas del mando. Pero al Tribunal Militar estadounidense no le interesaban los matices. Se necesitaba un ejemplo, un castigo, una señal al mundo. Yamashita fue condenado a muerte, no por lo que hizo personalmente, sino por lo que no pudo detener. El veredicto desató una polémica internacional. Numerosos abogados e historiadores afirmaron que se trató de un juicio farsa, sin una investigación justa y sin igualdad de armas. Sin embargo, el 23 de febrero de 1946, el general fue ahorcado en la prisión de Muntinlupa, Filipinas. Su nombre se convirtió en símbolo de una doctrina aún controvertida en el derecho de la guerra, la llamada responsabilidad de mando. Esto significa que un comandante militar puede ser condenado por crímenes incluso si no los ordenó, si tan solo debía haberlo sabido. ¿Pero realmente Yamashita debería haberlo sabido? ¿O fue sacrificado en el altar de la venganza estadounidense? Masaharu Homma no era el típico general japonés. Había estudiado en Oxford, admiraba la cultura occidental, escribía poesía y era conocido por ser más indulgente que sus brutales camaradas. Pero la historia le deparó un guión diferente. Uno en el que pasaría a la historia como responsable de una de las tragedias más brutales de la Guerra del Pacífico, la Marcha de la Muerte de Bataan. En abril de 1942, tras la rendición de las fuerzas estadounidenses y filipinas en la península de Bataan, unos 75 prisioneros de guerra se vieron obligados a caminar unos 100 kilómetros bajo un sol abrasador, sin comida, agua ni atención médica. Quienes se quedaron sin fuerzas fueron golpeados, apuñalados con bayonetas, fusilados o enterrados vivos. Murieron al menos 10.000 personas. Aunque Homma no supervisó directamente la marcha, como comandante en jefe de la campaña de Filipinas, fue considerado responsable de los crímenes cometidos por sus subordinados. Tras la guerra, en 1946, compareció ante un tribunal militar estadounidense en Manila. Su juicio duró solo 3 semanas. Homma alegó que desconocía la magnitud de las atrocidades y que las órdenes sobre el trato a los prisioneros no provenían de él. A pesar de ello, el tribunal no le creyó. Fue condenado a muerte y fusilado el 3 de abril de 1946. Muchos historiadores militares creen que Homma fue víctima de presiones políticas. Los estadounidenses, que habían sufrido una humillante derrota en Bataan, necesitaban venganza. Y Homma, aunque no fue el verdugo directo, era el símbolo perfecto para atribuirle la culpa. Su muerte, sin embargo, no puso fin al ajuste de cuentas. Al contrario, se convirtió en el inicio de la pregunta: ¿la justicia de la posguerra fue justa o simplemente conveniente? Mientras generales como Toho, Yamashita y Homma fueron juzgados y ejecutados, muchos otros simplemente desaparecieron de la historia. No por su inocencia, sino porque, en el nuevo equilibrio de poder tras la guerra, su conocimiento era más valioso que su muerte. Algunos fueron incluidos en la llamada amnistía silenciosa, un acuerdo informal entre las autoridades estadounidenses y la élite militar japonesa. Estados Unidos, cada vez más preocupado por la expansión del comunismo en Asia, decidió ignorar el pasado de muchos oficiales a cambio de su lealtad para construir un nuevo aliado anticomunista. Un ejemplo de ello fue el general Nobusuke Kishi, exmiembro del gobierno de guerra que colaboró con las estructuras de ocupación en Manchuria durante la guerra. Tras la guerra, fue arrestado como criminal de guerra de clase A, pero nunca fue llevado a juicio. En cambio, se convirtió en primer ministro de Japón de 1957 a 1960. Sí, un criminal de guerra se convirtió en político de un Estado democrático bajo el patrocinio de Estados Unidos.
Muchos generales y oficiales de alto rango también fueron reciclados en las recién formadas Fuerzas de Autodefensa de Japón, que aunque oficialmente pacíficas, tenían una estructura casi idéntica a la del ejército imperial. Su conocimiento y experiencia militar eran demasiado valiosos como para desperdiciarlos. Otros han desaparecido para siempre. Hay informes de exgenerales que han emigrado a Sudamérica, ocultándose bajo nombres falsos, a menudo con la ayuda de una red de apoyo similar a la que ayudó a muchos nazis. Otros fueron contratados como asesores militares, académicos o consultores, y nunca rindieron cuentas por sus crímenes. Este silencio, estas lagunas en los archivos, estos nombres que faltan, no son casualidad. Son el resultado de la decisión consciente de que es mejor construir el futuro sobre un olvido cómodo que sobre la verdad plena. A la sombra de los juicios y las ejecuciones oficiales, se estaba desarrollando una historia que se había mantenido en secreto durante décadas, un acuerdo que cambiaría para siempre el rostro de la justicia de la posguerra, crímenes de guerra intercambiados por datos científicos. Uno de los ejemplos más impactantes fue el destino de la Unidad 731, una unidad secreta de investigación del ejército imperial japonés, responsable de experimentos biológicos y químicos en humanos. Bajo el liderazgo del general Shiro Ishii, los científicos de esta unidad realizaron pruebas espantosas en seres humanos, prisioneros de guerra, mujeres y niños. Congelación de extremidades hasta reventarlas, inyección de virus de la peste y el ántrax, vivisecciones sin anestesia, amputaciones de extremidades e incluso experimentos con bombas biológicas. Al terminar la guerra, se esperaba que los miembros de la Unidad 731 fueran juzgados por crímenes de lesa humanidad, al igual que los nazis responsables de los campos de concentración. Pero eso no ocurrió. Los servicios estadounidenses, especialmente los de inteligencia militar y la CIA, comprendieron que los datos obtenidos por los japoneses podrían ser invaluables en la próxima Guerra Fría, especialmente en el contexto de la lucha contra la URSS y el desarrollo de armas biológicas. A cambio de la documentación completa de la investigación, los detalles de los experimentos y consultas personales con los científicos, Estados Unidos garantizó la inmunidad de los miembros de la Unidad 731. Ni el general Shiro Ishii ni su equipo fueron llevados a juicio. Muchos de ellos, posteriormente, se dedicaron a la medicina, la industria farmacéutica e incluso al mundo académico. Lo que podría haber sido uno de los acuerdos bélicos más importantes de Asia fue barrido bajo la alfombra en nombre de intereses geopolíticos. Víctimas nunca fueron reconocidas, perpetradores salvados, recompensados, olvidados, y los datos del infierno pasaron a ser propiedad de la nueva superpotencia. La narrativa oficial tras la Segunda Guerra Mundial era que los aliados estaban restaurando la justicia, resolviendo crímenes y construyendo un nuevo orden mundial pacífico. Pero entre bastidores, Estados Unidos jugaba un juego muy diferente, uno en el que el objetivo no era el castigo, sino la influencia. Tan pronto como se calmó la situación tras la rendición de Japón, Washington se dio cuenta de que el nuevo enemigo ya no era Tokio, sino Moscú. La Guerra Fría había comenzado, y Japón, antes el enemigo número uno, se convirtió de repente en un aliado estratégico. En esta nueva realidad, Estados Unidos hizo todo lo posible por asegurar la lealtad de Japón, incluso si eso implicaba proteger a criminales de guerra y borrar las huellas del pasado. El ejemplo más impactante fue la decisión de eximir completamente de responsabilidad penal al emperador Hirohito. Aunque las pruebas indicaban que él, como comandante en jefe del ejército, conocía los crímenes, se le libró. Los estadounidenses sabían que Hirohito era un símbolo nacional y una figura divina para los japoneses.
Su caída podría provocar el caos y la resistencia a la ocupación. Así que el general Douglas MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas de ocupación, decidió: el emperador se quedaría. La condición: silencio. Hirohito debía desvincularse de toda responsabilidad, y su lealtad a las nuevas autoridades debía ser incuestionable. Y así fue. Pero eso no es el final. Muchos otros oficiales y funcionarios de alto rango también fueron puestos bajo protección si aceptaban cooperar, entregar datos, apoyar la creación de una nueva administración o ayudar a suprimir el comunismo. Los archivos de la CIA y de la inteligencia militar estadounidense contienen documentos que muestran cómo Estados Unidos excluyó conscientemente nombres de las listas de criminales, manipuló testimonios y llegó a acuerdos con antiguos enemigos. La versión oficial de la historia es: se ha hecho justicia. La versión no oficial, más brutal, es: solo se castigaba a aquellos que habían dejado de ser útiles. Uno de los aspectos más inquietantes del Japón de posguerra no son solo los crímenes cometidos, sino la forma en que fueron borrados de la memoria colectiva. Mientras Alemania atravesaba un profundo proceso de reflexión y aprendizaje histórico tras la guerra, Japón optó por el silencio. En las décadas de 1950 y 1960, bajo la presión de Estados Unidos y la emergente derecha japonesa, se inició un proceso de edición histórica. Los libros de texto escolares comenzaron a omitir o minimizar eventos como la masacre de Nankín, la Unidad 731 y la Marcha de la Muerte de Batán. En lugar de hablar de crímenes, enseñaban sobre los difíciles tiempos de guerra y la valiente resistencia al colonialismo occidental. Los generales responsables de ejecuciones masivas ya no eran llamados criminales. Algunos incluso eran presentados como defensores de la nación. Durante décadas, los estudiantes crecieron en un sistema educativo que ignoraba por completo los capítulos oscuros de la guerra. Los museos de guerra en Japón, incluido el famoso Museo Yushukan en el santuario Yasukuni de Tokio, presentan la guerra desde la perspectiva japonesa de una víctima. Las exposiciones abarcan los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pero no mencionan Nankín, las mujeres coreanas forzadas a la esclavitud sexual, ni los experimentos biológicos con humanos. ¿Por qué? Porque el silencio era conveniente, porque demasiadas personas influyentes tenían algo que ocultar, porque el recuerdo de los crímenes obstaculizaba la reconstrucción del orgullo nacional, porque la verdad era demasiado incómoda y demasiado costosa políticamente. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperaban, y siguen esperando, la palabra "lo siento", que en muchos casos nunca escucharon. Mientras algunos generales japoneses comparecían ante el tribunal, condenados a muerte o cadena perpetua, otros, igualmente responsables de las atrocidades de la guerra, comenzaban una nueva vida, sin juicio, sin sentencia, sin responsabilidad. Muchos de ellos continuaron viviendo en Japón, bajo sus propios nombres, a menudo protegidos por antiguos socios o por el nuevo aparato estatal. Otros cambiaron de identidad y se refugiaron en zonas rurales, con su pasado considerado tabú. Algunos se convirtieron en asesores militares en la creación de las fuerzas de autodefensa de Japón, paradójicamente el nuevo ejército de un país que se suponía pacifista después de la guerra. Su conocimiento del campo de batalla fue invaluable. Su participación en crímenes fue silenciada. Otros comenzaron carreras académicas. Fueron profesores de historia militar, estrategia y logística. En las universidades nadie preguntaba sobre el pasado porque las respuestas podían resultar demasiado incómodas. No faltaron quienes se adentraron en la política. Varios exmilitares imperiales ingresaron al Parlamento, mientras que otros sirvieron como asesores del gobierno.
El ejemplo de Nobusuke Kishi, exministro de guerra y presunto delincuente de clase A, que llegó a ser primer ministro de Japón, muestra cuán delgada era la línea entre la vergüenza y el poder. Algunos generales escribieron libros en los que justificaban sus decisiones de guerra, minimizaban el número de bajas o negaban hechos históricos. Estos libros se vendieron bien, especialmente entre la juventud nacionalista. Existía, y aún existe, una discreta aceptación de estas figuras en la sociedad japonesa. Algunos eran tratados como víctimas de la propaganda estadounidense, otros como inocentes obediencia, y otros simplemente como personas que hacían lo que tenían que hacer para sobrevivir. Pero ¿dónde termina la supervivencia y empieza el blanqueo? ¿Y cuántos de los que deberían haber estado sentados en el banquillo de los acusados murieron pacíficamente en sus camas, rodeados de sus familiares y respeto? En el corazón de Tokio, rodeado del silencio de los árboles y la arquitectura tradicional, se alza el santuario Yasukuni, el monumento nacional de Japón. A primera vista, es un lugar tranquilo de oración, pero para millones de personas en el este de Asia, es un símbolo de dolor, olvido y provocación. El santuario se fundó en 1869 para honrar a quienes murieron al servicio del emperador. Pero lo que hace a Yasukuni particularmente controvertido es que entre los más de 2,4 millones de nombres conmemorados se encuentran los de criminales de guerra de primera clase, incluyendo generales como Hideki Toyo. En 1978, los nombres de 14 importantes criminales de guerra se añadieron en secreto al registro de espíritus santos del templo. Desde entonces, cada visita de políticos, especialmente de primeros ministros japoneses, ha provocado un escándalo internacional. China, Corea del Sur, Filipinas y otros países asiáticos consideran estas visitas un insulto a la memoria de las víctimas, una glorificación de los criminales y una falta de remordimiento por parte de Japón. Para ellos, Yasukuni no es un lugar de duelo, sino un símbolo de la negación de la historia. Por otro lado, los nacionalistas y conservadores japoneses defienden el santuario como un sitio de patrimonio espiritual y dicen que las víctimas de la guerra merecen ser honradas independientemente de cómo se haya visto su pasado. El gobierno japonés ha oscilado entre la presión interna y la ira internacional durante años. Los primeros ministros visitan el santuario en privado, como ciudadanos, o envían ofrendas simbólicas con una declaración de paz. Pero eso nunca es suficiente para sanar las heridas. El santuario Yasukuni no solo conmemora a los muertos, sino que nos recuerda que la guerra no termina con el último disparo. A veces persiste en silencio, entre los muros del santuario, oculta entre incienso y oraciones. Tras cada decisión del general, tras cada orden, tras cada estrategia de guerra, se escondían los rostros de quienes sufrieron y murieron en silencio. Mujeres, niños, ancianos, prisioneros en campos de concentración, civiles en las calles de ciudades bombardeadas, soldados que se rindieron esperando un trato humano. Con demasiada frecuencia, sus historias han sido olvidadas o silenciadas deliberadamente. En Filipinas, China, Corea y gran parte de Asia, cientos de miles de víctimas de los crímenes de guerra japoneses nunca recibieron justicia. Los juicios de Tokio llevaron a un puñado de comandantes ante la justicia, pero la mayoría de los perpetradores quedaron impunes, y quienes sobrevivieron aún conservan las cicatrices, no solo físicas, sino también psicológicas y sociales. Uno de los ejemplos más conmovedores son las llamadas mujeres de Solás, niñas y mujeres que fueron secuestradas o forzadas a la esclavitud sexual por el ejército japonés. La mayoría provenían de Corea, China, Filipinas e Indonesia.
retenidas en las llamadas casas de Solaz, violadas a diario por decenas de soldados y tratadas como armas de guerra. Tras la guerra, muchos de ellos no pudieron regresar a casa debido a la vergüenza y el trauma. Durante décadas, su sufrimiento fue ignorado y el gobierno japonés no reconoció ninguna responsabilidad. La situación fue similar para los miles de civiles asesinados en las masacres de Nankín, Manila y Singapur. Sus nombres no aparecerán en los libros de texto, sus voces no se escucharán en los museos. Para las familias de las víctimas, el tiempo se ha detenido. Siguen exigiendo el reconocimiento de culpa, una disculpa oficial y una indemnización, pero se encuentran con un muro de indiferencia. En Japón, el tema sigue siendo un tema político en disputa que muchos temen tocar, porque la verdad sobre el sufrimiento de estas personas destruye la imagen de un Estado moderno y orgulloso. O quizás, por eso debe ser contada finalmente. Entre los nombres de generales japoneses que han quedado grabados para siempre en la historia de la guerra, uno está desapareciendo de los libros de texto, los medios de comunicación e incluso de la memoria nacional. Kenji Doihara, conocido como el Eichmann japonés, responsable de los insidiosos planes de invasión de Manchuria, el narcotráfico y la limpieza étnica masiva. No solo era militar, sino también un maestro de la inteligencia y la manipulación. Organizó provocaciones para justificar la agresión japonesa, creó gobiernos títeres, aplastó la resistencia e impuso una política de asentamientos en la que miles de chinos perdieron la vida o fueron obligados a realizar trabajos forzados. A pesar de su papel en uno de los planes expansionistas más cínicos de Japón, el público nunca lo vio como un símbolo del mal. ¿Por qué? Porque operaba en silencio, en la sombra, como la sombra del imperio al que servía. En los juicios de Tokio se le declaró un criminal de guerra de clase A. Fue condenado a muerte, pero sin mucha repercusión mediática ni atención. Fue ahorcado en diciembre de 1948 junto con Tojo y otros generales. Y aunque sus crímenes podrían llenar volúmenes, su nombre ha desaparecido de la discusión pública. En Japón apenas se le menciona. En Asia solo lo recuerdan quienes sobrevivieron a sus brutales políticas. Para la posteridad permanece como una sombra que murió en silencio. Sin monumentos, sin condena, sin memoria. O quizás eso era lo que quería decir. Es posible que el mayor éxito de algunos criminales de guerra no sea haber evitado el juicio, sino haber evitado ser recordados. Cuando observamos el Japón de la posguerra, moderno, avanzado y democrático, es fácil caer en el error de pensar que los crímenes de la Segunda Guerra Mundial son solo una sombra lejana del pasado. Pero esa sombra aún se mueve. Y aunque los nombres de los generales han sido borrados de los libros de texto, su legado no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de forma. Este legado se esconde en el silencio, en lo que no se dice, en los museos que omiten los hechos, en los políticos que visitan el santuario Yasukuni a pesar de las protestas mundiales, en los libros de texto que enseñan patriotismo, pero no responsabilidad. También es un legado presente en las historias inconclusas de las víctimas que aún luchan porque se reconozca la verdad. Sus voces son silenciosas, pero no silenciosas. Cada semana, mujeres mayores, antiguas, mujeres de Solaz, protestan frente a la embajada japonesa en Seúl con carteles que dicen «Recuérdennos». Este legado se siente en los debates sobre si Japón ha llegado a aceptar realmente su pasado. ¿Bastará el procesamiento de un puñado de generales para cerrar el capítulo de atrocidades? ¿Puede construirse una nación pacífica sobre la base del silencio? Hoy, los descendientes de estos generales viven en un mundo nuevo.
Muchos de ellos, como el nieto de Nobusuke Kishi, Shinzo Abe, han alcanzado las más altas esferas del poder. Y si bien no son culpables de los crímenes de sus abuelos, cargan con una historia que el país no quiere revelar en su totalidad. Porque quizás la mayor victoria de quienes murieron en silencio es que han sido olvidados. O tal vez la mayor responsabilidad de las generaciones que vinieron después de ellos es negarse a olvidar esto.